Estamos en un buen momento para vivir nuestras creencias religiosas si las tenemos. ¿Sin temor? ¿Temor a qué? ¿A ser señalados, caricaturizados, coaccionados, discriminados? ¿Hemos de vivir esas creencias si las tenemos solo en la intimidad familiar o de grupo? ¿Cabe la representación de las manifestaciones religiosas en la calle casi un cuarto de siglo después de haber cambiado de milenio? ¿Qué postura han de adoptar las autoridades del Estado, de las instituciones, frente a esas manifestaciones populares? ¿Frente o junto a ellas? ¿Qué es la libertad religiosa? ¿La amenazan leyes hostiles con las creencias? ¿Esas leyes pueden ser criticadas o combatidas, o quienes lo hagan son carne de nuevos delitos como el de odio? ¿Las ofensas a la religión, en cambio, han de decaer? ¿Teme el gobierno a las religiones? ¿Están creciendo el anticristianismo, el antisemitismo, la islamofobia? ¿La discriminación es la antesala de la persecución? Hoy nos interesa saber si la libertad religiosa en España y en el mundo existe, o si solo lo parece. Y para ello contamos con tres personalidades expertas en la materia que paso a presentarles a continuación. El primero de ellos es don Remigio Beneito, catedrático de Derecho Eclesiástico y del Estado de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Don Remigio, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Vicente. Además, usted suele prodigarse muy poquito, es un gran experto en la materia, desde luego todo el mundo lo reconoce, sí. Pero no tiene usted por costumbre aparecer en los medios de comunicación, ¿eh? No, no aparezco nunca, nunca. Es decir, a mí quien quiera oírme viene a mis clases o lee mis artículos, pero no me gusta ir a los medios. Por eso tiene usted mucha importancia que lo ha conseguido. Bueno, yo estoy desde luego encantadísimo de haberlo conseguido y le agradezco mucho que haya hecho esta excepción con nosotros. Junto a don Remigio está don Andrés Valencia, que es profesor de Teología Ecuménica, Religión y Religiones en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y director de la cátedra ISCOGAR y Observatorio de las Religiones en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Creo que no me he dejado nada. Don Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Usted tampoco se prodiga demasiado en los medios de comunicación. No, para nada, tampoco. Solo en mis clases, como aquí, como nuestro colega, que quien quiera oírme, que venga a las clases y que disfrutará indudablemente de las clases. Estoy absolutamente convencido y nosotros vamos a disfrutar de su participación en este programa como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias. Para completar esta terna de expertos, contamos con un ya conocido de la audiencia, don Aniceto Masferrer, que es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Valencia y que entre sus muchísimas publicaciones cuenta con una que se llama Libertad y Ética Pública. Don Aniceto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted sí se prodiga un poquito más en los medios. Usted tiene la deferencia de invitarme y yo pues accedo. Muy bien, pues yo se lo agradezco también, igual que a los otros dos compañeros de tertulia. Lo primero que quisiera plantearles a ustedes, ¿tenemos claro qué es la libertad religiosa? ¿La ciudadanía sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad religiosa? Don Remigio. Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que uno de los problemas principales es que ni la ciudadanía ni los poderes públicos, que es peor, conocen qué es la libertad religiosa. Hay una falta de sensibilidad, por una parte, y hay una falta de conocimiento, una ignorancia supina, lo he dicho en mis escritos, sobre qué es la libertad religiosa. La libertad religiosa, en cuanto, muy rápidamente, es individual y es comunitaria, punto primero. Es en público y en privado. Y es un derecho matriz que tiene, ¿eso qué significa? Que es libertad de conciencia, libertad de culto, derecho de reunión, a manifestación y asociación por motivos religiosos, enseñanza religiosa escolar y objeción de conciencia. Bueno, esto las autoridades no se enteran y la ciudadanía pues tampoco. ¿No se enteran o no quieren enterarse? Yo creo que hay una ignorancia. Yo creo que no solo es mala intención, que en algunos también, sino es más fruto de la ignorancia. Don Andrés, ¿comparte usted esa opinión? Sí, comparto, pero también quería hacer una matización. Yo creo que es posible que se enteren, y bastante bien. Lo que pasa es que puede que haya intereses en los cuales no quieren practicar que la libertad religiosa es un derecho y que está sobre la dignidad humana. Es decir, que es parte de la dignidad humana y que los intereses puede ser partidista o político en función de qué me interesa o no. Vamos a activar un elemento o un instrumento en cual favorezca la libertad religiosa o no nos interesa. Yo creo que es posible de que haya ese conflicto interno político de saber de qué se trata, pero no nos interesa
ofrecerlo a la ciudadanía, a los derechos o a las leyes, incluso, como muy bien decía, sobre todo en el tema de la educación, la ley de educación, con respecto a esta libertad religiosa. No solamente en tema de culto, que es pública y privada, sino que es mucho más amplio en la sociedad, ¿no? Y yo creo que hay una cuestión fundamental. Yo he sido profesor de religión durante muchos años en un colegio público y ahí se ve y se nota claramente que esto no interesa mucho de que se dé a conocer la libertad religiosa. Don Aniceto, ¿está usted en esta sintonía con...? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la libertad religiosa es tremendamente complicada. No es fácil entenderla, como se ha puesto aquí de manifiesto ya. Además, llevamos el lastre de la historia. La religión se ha entendido muchas veces como una restricción de la libertad y parece que la expresión libertad religiosa resulta antagónica, ¿no? ¿Cómo es posible que la religión se pueda conectar con la libertad? Y como tenemos pues todos los autores de la Ilustración, del enciclopedismo, ¿no? Diderot, Voltaire, etcétera, ¿no? O el mismo Nietzsche, que decía que Dios ha muerto y permanece muerto y lo hemos matado, pues parece que la libertad religiosa y la religión en concreto es algo, digamos, del pasado y que no tendría que tener ninguna presencia en el actual, sobre todo cuando sigue teniendo vigencia o mucha gente le ha quedado esa idea de que la religión va en contra de la libertad. O sea, ¿la historia juega en contra de la religión? Hombre, sin duda alguna, no es que juegue en contra. Lo que pasa es que hasta llegar al punto actual que las constituciones reconocen la libertad religiosa, incluso el Concilio Vaticano II en la Declaración Dignitatis Humanae reconoció pues, esa libertad religiosa que de alguna manera se había estado resistiendo a los principios del liberalismo, pues hasta ese punto efectivamente la religión ha sido causa de guerras, ¿no? Es decir, que la libertad religiosa se sustenta sobre una ética, primero, que es la ética de la paz en la época de la modernidad, y de ahí viene la paz de Augsburgo del año 1555, y después de la Guerra de los 30 años, con la paz de Westfalia, con ese principio, cada reino tendrá su religión, porque la religión era un elemento de división. Bueno, esto fue superado en la época constitucional, pero claro, queda de alguna manera ese recuerdo como la religión como un elemento constitutivo del Estado y en consecuencia que provocaba divisiones entre estados. O sea, estamos hablando de identificación de religiones concretas con estados concretos. Claro, precisamente eso es lo que se consiguió superar con la libertad religiosa a partir de la época constitucional, en definitiva. Don Remigio, don Andrés, que quiera introducir algún aspecto y si no les voy sacando yo cosas. Sí. Bueno, yo creo que hay que tener claro lo siguiente. El derecho a la libertad religiosa, como decía don Andrés, es un derecho fundamental. Está reconocido en la Constitución, está reconocido en los tratados internacionales, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convenio Europeo de 1950, Constitución Europea, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, mire usted, a mí ni a nivel histórico, ni a nivel tal, lo que hay es lo que hay. Y estamos hablando desde 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. La gente tiene que madurar, no puede estar siempre pensando en el pasado, sino tiene que madurar. Esto es lo que hay, es un derecho fundamental. Y lo que es una vergüenza es que en todo el mundo, de 196 países, 61 países estén persiguiendo la libertad religiosa. Y de 49 países estén el gobierno persiguiendo a los que practican una determinada religión. Esto es una vergüenza. Ahora que dice usted eso, me viene a la memoria, porque esto, la actualidad nos salpica está salpicada de hechos tremendos que suceden en lugares más o menos remotos y de los que apenas tenemos noticia. Cada 2 por 3, o en Nigeria o en algún país africano, hay unos salvajes que entran con unas metralletas en una iglesia y matan a 50. No, que cierran las puertas celebrándose una misa. Eso es, y los queman dentro. Y los queman dentro. Nigeria, Afganistán, Corea del Norte. Es decir, hay un esto montón casi no trasciende. No trasciende. Nos enteramos por algún medio ni la Unión Europea dice por... nada, ni nadie dice nada, ni la ONU dice nada, precisamente por lo que decía, por una falta de sensibilidad. Pero eso entroncaría con lo que decía don Andrés, de que no hay interés en que se conozca y se fomente pero lo primero, se conozca qué es la libertad religiosa, ¿no? Entroncaría perfectamente estos hechos extremos con esa situación. ¿A quién le interesa a quién no le interesa que dispongamos del conocimiento suficiente para ejercer la libertad religiosa? ¿Y por qué le interesa eso? Yo creo que hay una cierta tendencia a un temor a la religión.
Desgraciadamente vemos lo que vemos en las noticias, los medios de comunicación, no solamente lo que nos transmite, sino que lo vemos en evidencia, la experiencia que tenemos actualmente en las guerras que tenemos vivas, ¿no?, en el mundo. Nuestros vecinos, ¿no? Estamos a pocos kilómetros que en un momento podamos ser víctima de un cohete, ¿no?, o de algo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión importante diferenciar. O sea, muchas veces la religión durante la historia, evidentemente, se ha instrumentalizado para bienes o intereses partidistas o propios, ¿no?, de un reinado, de un monarca, de un gobierno, etcétera, ¿no? De un dictador. Por ejemplo, exacto. Es decir, ahí hay que tener cuidado, ¿no?, en decir las religiones son causa de o son motivo de división, de guerra. No. Aquí no está en cuestión la religión en sí misma como principio cofundamento del creyente o de fe, ¿no? Y llámese las religiones monoteístas o las religiones politeístas en su historia o en su contexto actual, con las visiones más individualistas o espirituales como las religiones de Asia, ¿no? En sí misma la religión tiende a algo bueno, porque el ser humano tiende a algo bueno. Y por lo tanto, la intención de encontrar respuesta a la pregunta del ser humano es una buena intención. Ahora, lo que se instrumentaliza por intereses es justamente lo que yo puedo destacar o puedo sacar para enfrentarme al otro, en nombre de Dios. Esto lo ha dicho mucho el Papa Francisco, ¿no? Tenemos evidentemente una declaración muy interesante que fue firmada en el 2019 junto al Papa Francisco con el gran imán de Abdullah del Cairo, ¿no?, en que plantean justamente una fraternidad humana. Es decir, ir a la fuente de las religiones en sí mismas, ¿no? ¿Qué buscan o qué ofrecen las religiones? Una experiencia de vida en fraternidad. Eso lo inició, no sé si hay antecedentes más remotos, Juan Pablo II con Asís, ¿no? Con la reunión. Sí, claro, eso fue la primera intención con líderes pública. religiosos de muchas religiones, de muchas creencias. Concretamente, los dos primeros doctor honoris causa de la Universidad CEU fueron Stanley Payne, sí, y Andrea Riccardi. Yo fui el que hice la laudatio, el padrino de Andrea Riccardi. Y luego me invitaron tanto a Milán como a Lyon con el tema de este diálogo mundial, esta oración mundial y encuentro de todas las religiones. Estaban todas las religiones, la católica, la evangélica, la ortodoxa, el islam, los judíos, los sintoístas, los taoístas, los budistas. Claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en este foro se hacen amigos, hablan entre sí los grandes líderes religiosos. Esto es muy importante. Muy interesante y muy preocupante para algunos, me imagino. O sea, sí. Ver a las religiones unidas, no sé hasta qué punto, claro, puede ser considerado como una amenaza, ¿no, don Aniceto? Sí, pasa es que... ¿Para alguien? ¿Y sí, lo dejaremos ahí? Sí, efectivamente. La religión en el pasado ha sido, en algunos momentos, y está siendo en algunos países los que nombraba don Remigio, ¿no? Pero por otra parte, yo insisto en la idea de que una cosa es lo que las cosas son y la otra es cómo se presentan, cuál es el relato. Correcto. Y el relato es muy importante, porque a la gente no le llega lo que las cosas son directamente. Sí, no. A la gente le llega el relato. Y el relato no es fácil. El relato que nos viene dado por la historia, si usted para a alguien en la calle y le pregunta ¿qué entiende sobre la religión?, ¿qué le va a decir? Sinónimo de imposición, de no pensar por usted mismo, de que no puede hacer lo que usted quiera, de que... Si esto es la visión cultural, popular, en la calle de lo que es la religión, yo entiendo que la gente diga, oye, menos libertad religiosa, ¿Eso es reversible? porque esta persona me va a imponer su criterio. Y no es que yo piense eso, yo lo que hago es observar la realidad y veo que esto es lo que piensa mucha gente. Sí. Pero miren, sin ser pedante, en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y vale a toda la documentación internacional y todo. El derecho a libertad religiosa es profesar las creencias que libremente se elija o no profesar ninguna. ¿Cuál es el problema? Yo a usted no le estoy forzando a nada, usted respéteme a mí. Cambiar de confesión o abandonar la que tenía. Usted puede cambiar, puede hacer lo que le dé la gana. Manifestar libremente las creencias o no manifestarlas. Es que no sé dónde está el problema. No sé dónde está el problema que estaba diciendo... Sí, claro, Aniceto, no sé dónde está el problema. El problema está que la libertad religiosa supone un sistema, en un país democrático, en un sistema de dualismo. Hay dos
comunidades. Claro. Una comunidad política, por otra parte, y una comunidad, digamos, de creyentes, por otra. Y entonces el Estado no puede hacerlo. Es decir, el ámbito, digamos, de lo religioso, podríamos decir que entra dentro de lo que podríamos llamar de lo suprarracional. Aquellas verdades que dan sentido a muchas personas, la vida de muchas personas, pero que no pueden ser obligadas directamente en el ámbito jurídico, porque en el ámbito jurídico lo propio es lo coercitivo, las leyes obligan. Entonces, ese ámbito de lo suprarracional, esta relación entre la comunidad política y que parte de la comunidad política son creyentes, pues eso tiene, digamos, su complejidad. Pero don Remigio decía, ¿cuál es el problema? Y yo se lo traslado a ustedes, les reboto la pregunta, ¿cuál es el problema? Pues que lo más sencillo es que el Estado tenga el total poder, la primacía del Estado sobre el conjunto de la comunidad política. Y esos son los 4 modelos. No, pero yo le digo cuál es Dígame. las soluciones. Sí. El 9.2 de la Constitución corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad, entre ellos la religiosa, sea real y efectiva. Punto y coma. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Es que tiene la obligación, no dice podrán, no dice, exacto, podrán. Bien, pero Dice obligación. Pero en la Constitución, don Remigio también dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda, ahora que se habla tanto de vivienda, No, pero y luego fíjese, no se cumple. no, pero fíjese, es que el derecho a la vivienda no está en lo que es el núcleo duro, lo saben todos ellos, que son los derechos fundamentales y libertades públicas, que son el 14 y del 15 al 29. Eso es verdad. Está fuera, con lo cual la protección Quiero es decir distinta. con eso que la Constitución se cumple a veces y a veces no. No, lo que digo yo, lo único que pretendo yo es que se pongan de acuerdo. Muy bien. Como dijo el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes 49, que la comunidad política, la comunidad religiosa que están diciendo, que se sienten y que hablen, que tienen instrumentos. Tienen la comisión mixta Iglesia-Estado en cada uno de los acuerdos. Tienen la comisión mixta paritaria en los acuerdos... Eso en España. Sí, del 92 con los evangélicos, con los musulmanes y con los judíos. Tienen, hombre, si es que, bajando a la realidad, el cardenal Cañizares y Ximo Puig, en el 2022, crearon una serie de comisiones Iglesia-Estado. Sí, sí. Dentro de nuestra comunidad. Sí. Siéntense y hablen y negocien. Claro. Y practicar y vivir esos acuerdos, porque es fundamental, es decir, el papel aguanta mucho, como sabemos bien, ¿no? Pero llevarlo a la práctica, llevarlo a la experiencia, que es lo que llega a la ciudadanía, justamente, no solamente con el relato, sino que con la experiencia, parece ser lo contrario, ¿no? Y es ahí donde estamos en esta visión un poco tensa, constante, de que cuidado estos que se están agrupando, que nos van a decir o están en contra o no están en contra con nuestras leyes, digo el político de turno, ¿no? Y esto a mí lo veo claramente en la experiencia como tengo como docente en las leyes de educación. ¿No? Yo creo que este es un tema fundamental también, entender cómo hacemos el relato, cómo transmitimos valores, cómo transmitimos principios y creo que lo fundamental es la educación, cómo educamos a las futuras generaciones o cómo queremos formar el futuro de nuestro país. Cada vez con menos enseñanza religiosa. Claro, y yo no estoy haciendo una apología de la Iglesia Católica, téngase en cuenta en esto, ¿no? Es decir, la libertad religiosa es para todas las religiosas, ¿no? Es decir, cómo vivimos, cómo nos expresamos, cómo nos educamos, cómo nos formamos, ¿no? Y esto es fundamental poder entender. Hay una mesa, hay una comisión mixta, que me parece muy bien. Hay una fundación que promueve que es la Fundación Pluralismo y Convivencia. Me parece muy bien. A mí no me parece bien. Quiero decir, me parece bien que estén esos espacios. Ahora, ¿cómo gestionamos eso y con qué intereses? Vuelvo otra vez a decir los intereses. ¿Cómo utilizamos, qué instrumento utilizamos esos espacios gubernamentales o subfinanciados por los gobiernos? Habría que detenerse ahí, pero creo que la formación en la educación es fundamental. Nos detenemos, pero porque tenemos que hacer una pausa para publicidad. Después continuamos con este interesante debate sobre la libertad religiosa. Muy bien. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? ¿Has visto? Hoy nos interesa saber si la libertad religiosa existe o solo lo parece, y para ello contamos con el concurso de don Remigio Beneito, don Andrés Valencia y don Aniceto Masferrer. Nos habíamos quedado, antes de la pausa publicitaria, hablando de educación. La educación es básica para que haya... para que podamos interiorizar los ciudadanos el concepto de libertad religiosa, que no significa tener que ir a misa,
sino simplemente saber que en los derechos fundamentales del hombre, reconocidos no solo en España, sino en el conjunto del planeta, por la ONU, etcétera, etcétera, organismos internacionales, pues está esto de la libertad religiosa, que cada uno pueda profesar como quiera y donde quiera, siempre y cuando no cause ningún perjuicio a los demás. Más o menos es eso, ¿no? Sí, sí. Yo le voy a decir, fíjese, por lo que decía don Andrés, acaba de salir una sentencia del Tribunal Constitucional, la 26-24 de febrero, que dice, cójanse, lo que dice. Es decir, un señor y una señora tienen una hija de 4 años, se acaban de divorciar y se plantean dónde llevar, a qué colegio llevarla a la niña. El padre quiere llevarla a un colegio concertado católico, porque es el que está más cerca del domicilio, el barrio más seguro, más actividades extraescolares, todos los niveles, etcétera, etcétera. Y la madre quiere llevarlo a un colegio público. En la primera instancia dicen que sí, que lo del padre. En la Audiencia Provincial de Barcelona dicen que sí, que el padre. Va el tema al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, claro, es ese Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, dice exactamente lo siguiente, que lo que más asegura que la niña luego en el futuro pueda formarse su propia personalidad es la neutralidad que solo se da en un colegio público. Oiga. Eso se dice mucho, ¿eh? Que Sí, los pero, niños decidan... Sí, pero a mí me da lo mismo que lo digan las personas, pero el Tribunal Constitucional no bautizarlos ahora... Pero entonces me está dando la razón, lo que yo he dicho. ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la visión? Es decir, y estamos hablando de educación. Es decir, ¿cuál es la auténtica educación? La que está libre de elementos religiosos. Hombre. Entonces, claro, ese es el tema. Es decir, aquí podemos hablar de muchas comisiones y reuniones y lo que dice la legislación, etcétera. Pero aquí lo que falta es una auténtica cultura de libertad. Claro. Porque no tenemos una cultura de libertad. Y eso es lo que nos hace falta. Si en la educación realmente se enseña a la gente a vivir en libertad, evidentemente eso incluye, lógicamente, además de la libertad de conciencia, de libertad de pensamiento, de libertad de expresión, influye la libertad religiosa o la libertad a la religión. Que esa libertad además incluye el ser religioso o no ser religioso. Oiga, permítame la buta, pero los españoles de verdad apreciamos el ejercicio de la libertad o preferimos tener un líder al que seguir sin plantearnos grandes preocupaciones y grandes debates filosóficos, teológicos, como los que planteamos aquí en este programa? Hombre, yo creo que sí, yo creo que la gente quiere... A ver, la gente quiere libertad, desde luego, pero a estos niveles, ¿no será más sencillo que haya un líder que nos diga, oye, pues fuera la religión de esto, cuando sean mayores, que entonces, si les interesa, estudien religión, o aprendan algo sobre la historia de la religión? Porque no valoran positivamente la libertad religiosa. Porque en caso contrario, ningún padre se plantea el decir, bueno, no come ahora, ya comerá después verduras. Ningún padre se plantea el que el niño tenga que ducharse o que tenga que tal. Es decir, el problema es que no se valora positivamente la libertad religiosa y entonces esta es la situación. Pero claro, es que es un derecho de libertad religiosa. Yo creo que también en tema de educación la libertad parte también, a todos los niveles, de que el Estado es responsable de ofrecer todo el planteamiento que la sociedad propiamente y la cultura nuestra tenemos, ¿no? Es decir, y luego será libre usted de elegir, pero muéstreme usted lo que tenemos o lo que hay, y yo después podré decidir o no. Es decir, claro, porque aquí hay una cuestión en el tema, volviendo al tema de educación, sobre todo el tema de las clases de religión en la escuela, y hablo de la escuela pública concretamente. Mire, tenemos un discurso, parece ser, muy positivo en cuanto a que defendemos una inclusión, una integración, una defensa por las minorías, que está muy bien, me parece correcto, ¿no? Porque forma parte de la dignidad propia del ser humano, ¿no? Es decir, vamos a integrar, pero integremos todo, y incluyamos todo y respetemos todo. No dejemos a este grupo fuera de este sistema de inclusión, ¿no? Porque yo puedo preguntar dónde está la inclusión en la ley de educación con respecto a la religión. Y no hablo, insisto, no hablo solo de la religión católica, ¿no? Cristiana católica. Hablo en general. O sea, tenemos una realidad, una pluralidad en este momento en la sociedad española que no podemos taparnos los ojos a esta realidad. Y en el ámbito religioso, es decir, por ejemplo en Ceuta y en Melilla, ¿cuál es la realidad religiosa en esas comunidades autónomas? ¿Qué se enseña en la escuela pública? O tenemos el ejemplo de europeo.
En Inglaterra, ¿es una pregunta el tema de las horas de religión en la escuela pública en Inglaterra? ¿Es una pregunta en Alemania? ¿Es una pregunta en Suiza? Porque siempre miramos al vecino Francia, ¿no? Es que la Francia laica, bueno, pero es que Francia no es solo Europa, ¿eh? Hay más países. En esos otros países? No es cuestionamiento de las horas, está dentro del sistema educativo. En Inglaterra es obligatorio, cuidado. Y que muchas veces miramos a Inglaterra como con Hay una quien idea. defiende que más que religión lo que hay que dar es historia de la religión. Es la propuesta que hemos hecho en la última ley de educación. Miren, Bueno, yo no estoy de acuerdo tampoco. hay una visión clara, mi planteamiento. No recuerdo exactamente cuántas leyes firmó la reina Isabel II, que acaba de fallecer. Don Remigio seguro que se lo dice. Creo, no sé, con una mano creo que las digo, en los años que ella fue reina. Yo llegué a Bueno, y Valencia. ella era cabeza de la iglesia anglicana. Aparte de eso, yo llegué a Valencia en el año 2001, perdón. Y he dado 19 años clases de religión en el centro. Si no mal recuerdo, llevamos 4 leyes de educación. No, 9. Bueno, desde el 21, bueno, ya. yo en mi experiencia, ¿no? Es decir, yo partí con la ley de Aznar, el final del tiempo, vino la ley de Zapatero, la ley de Rajoy y ahora con la ley de Pedro Sánchez. 4 leyes de educación. Y no solamente en una cuestión de religión, no podemos tener una respuesta o ver resultados de una ley de educación si tenemos cada 6 años, cada 4 años una ley de educación. Y no solamente en el ámbito de la religión. A ver, don Remigio va a discrepar. Él tiene razón, es una auténtica vergüenza que desde el 78 hasta ahora ha estado la LOECE, Sí, bueno. la LODE, la LOCSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LOMCE, la LOMLOE. Eso tiene una ventaja, y es que la siguiente va a tener que repetir algunos de esos nombres, pues ya no quedan, Claro, yo lo que ya no dije, quedan opciones. lo que ¿no? dije en uno de mis artículos, solo queda la ELO, que no sé si se acuerdan, era la Electric y Orquesta, Sí, señor, me acuerdo. o Jeff Lynne. LELOS, que es lo que son estos políticos que tenemos, son unos lelos. Ay, señor. Y me sabe mal que no esté el que tenía que estar. Entonces, claro, es que no se puede cambiar, cada vez que hay una alternancia en el poder no se puede cambiar esto. Y luego otra cosa, sobre la enseñanza de la religión. Dice el Partido Socialista y Sumar y tal, dicen, es que tiene que estar fuera del horario escolar. A ver, enseñanza religiosa escolar. Fuera del horario escolar yo hago lo que me da la gana, faltaría más. Estamos hablando dentro del horario escolar y dentro del currículo escolar. Claro, es que no sé de qué estamos hablando. Y como decía el profesor, es que en toda Europa, en casi toda Europa, es obligatorio o optativo. Pero dentro del horario escolar y dentro del currículum escolar y evaluable. Porque es una Claro. asignatura con la misma dignidad de cualquier otra. Sí, sí. Si no, saquémosla. O sea, está en la Constitución Española que está con los acuerdos del Estado con la Santa Sede, ¿no? Vale, está ahí. Mientras esté ahí hay que respetar, porque si no respetamos algunas cosas. Si no estuviera en ese acuerdo, pues vamos a quitarla. Pero mientras esté, tiene la misma dignidad de que cualquier otra asignatura. Creo que un aspecto fundamental de la libertad es la educación, el conocimiento de la realidad, ¿no? Claro. Yo recuerdo hace unos años hablando con un profesor, falleció, ya pues era una persona muy culta y había publicado muchísimo y me invitó a su casa y vi su biblioteca, una biblioteca espectacular, muchos volúmenes, y me llamó la atención porque muchos libros tenían que ver con la religión, con la teología. Claro. Yo le pregunté, oye, tú que eres ateo, Exacto. ¿por qué tienes tantos libros sobre la religión? Y él me contestó, porque es imposible entender el mundo y la cultura en la que vivimos sin tener conocimientos teológicos y religiosos. Religiosos. Y ese es el problema. El problema de la educación en la religión no es una educación destinada a que la gente practique la religión. No. Es una educación destinada a que la gente tenga un conocimiento de la cultura, del mundo en el que uno vive. Correcto. Porque si no, es imposible que yo pueda actuar en libertad, porque no conozco el contexto en el que estoy. Y si no conozco el contexto, tampoco me puedo conocer a mí mismo. Yo necesito, para entenderme a mí, Claro. saber lo que ha pasado, qué es lo que me ha venido dado Sí, sí. del contexto cultural en el que estoy, ¿no? Claro. Y luego otra cosa que quería decir es que a mí lo que me preocupa también es cómo vive la libertad religiosa el creyente. Ese es- Porque podemos hablar de muchas cosas, Ese era de el las tema. comisiones y de las leyes, como antes decía, pero ¿qué testimonio real, auténtico, fresco da una persona creyente a la hora de desplegar su vida social, profesional, familiar, personal, con los amigos, de lo que es ser creyente? Y creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y ahí muchas veces nos quejamos de que la religión en el ámbito de lo privado
pero es que mucha gente, muchos creyentes se autocensuran y no son capaces de dar testimonio de su creencia en medio del ámbito de la vida social y de la vida profesional. ¿Por qué? Creo que hay, porque hay miedo. Porque hay miedo. Miedo a que te señalen, como Claro, decíamos al hay miedo principio. que te señalen, miedo que conecta con ese relato del que antes hablábamos. Ese relato de que la religión... Pero eso no está cambiando, Pero yo creo... sin tener datos estadísticos. Pero yo tengo la percepción, la sensación de que cada vez más gente pues no se lleva la crucecita del cuello por fuera. Creo que está cambiando, pero reconoce que tiene prácticas religiosas de la religión que sea. Está cambiando, pero todavía no está ahí. El otro día, hace unos meses, me preguntó una estudiante, estaba ahí en el despacho y me dijo, bueno, ¿y usted es creyente? Yo le dije, sí, soy creyente. Dice, pues jamás lo hubiera pensado, porque es una persona que usted veo que tiene mucho espíritu de libertad y enseña a usted en sus clases a pensar, a tener pensamiento crítico, y eso lo veo incompatible con el cristianismo, con la libertad. Pero es que justamente lo contrario. No, pero es que pero esto es el relato. Exacto. Eso es el relato, eso es lo se- que la gente exacto, piensa, ¿no? exacto. Otra vez, visitaba unos cuantos estudiantes de Cambridge. Vinieron a visitarme porque había estado yo ahí trabajando unos meses y había un grupo de estudiantes y les enseñé la Virgen de los Desamparados. Me parecía una cosa relevante de la ciudad. Entonces les pregunté, para adecuar mi explicación al auditorio, dije, ¿usted es creyente? Y entonces todo el mundo me fue diciendo, uno era budista, otro no sé qué. Y otra me dijo, no, yo no soy nada porque soy libre pensadora. Y la idea de que si eres creyente, coarta tu capacidad de pensar, tu capacidad de ser. Bueno, esto evidentemente no es así. Pero la pregunta es, ¿podríamos los creyentes, con nuestro modo de vivir y de hablar, ser una manifestación clara, patente, incontrovertible, de esa libertad Pero, que Aniceto, está en el fondo de la religión? Pero Aniceto, pero hay miles, cientos de miles de personas que lo estamos siendo. Estamos dando testimonio. Es que no podemos pensar, el 60,8% de los españoles se autoproclama en el CIS, que manda con el CIS con el Tezanos, se autoproclama católico. Me podrán decir practicante, bueno, yo no sé si es practicante o ATS o lo que sea, pero me da lo mismo, pero se autoproclama católico. La gente está trabajando en un montón de instituciones eclesiásticas, en un montón de centros asistenciales de la Iglesia, simplemente entrando a la conferencia episcopal y tal. Pero yo, a tu alumna ignorante o al otro que piensa un relato determinado sin enterarse ni sin enseñarse lo que está haciendo la Iglesia Católica o lo que están haciendo las otras iglesias, no acaba de ser mi problema, acaba de ser su problema. Que tienes que enseñarte, niña, tienes que enterarte. Sí, pero lo importante de la libertad religiosa no es lo que hace la jerarquía, no es las cosas asistenciales, sino que es el creyente en medio del mundo, pero es que hay mucha gente que lo hace, en su ámbito profesional. pero hay mucha gente que lo hace. Sí. Díganme una cosa, en el caso español, el gobierno, la administración, no sé muy bien quién, los que mandan, temen que las religiones hagan algo en contra de sus fines ideológicos. Quiero decir, Sí. hay determinadas leyes que está promoviendo el gobierno, este y los anteriores. Se entiende perfectamente. En el mundo, pues si me ha entendido usted, está clarísimo. Hay me una ahorro la contraposición explicación. en dos visiones del mundo. Claro. Una visión inmanentista de la realidad Eso y una es. visión trascendente. Trascendente es que hay una verdad más allá de lo que es estrictamente visible, una verdad más allá de lo que yo puedo demostrar de una manera empírica. Pero esto es libertad contra verdad. No, esto lo que significa es que hay verdades muy importantes en la vida de las personas que yo no las puedo demostrar como 2 y 2 hacen 4 o ponerlas en una probeta como una prueba química. Eso es lo que significa. Y entonces, claro, significa que hay una primacía de una serie de principios morales por encima de la política. Y en la política eso no se entiende así. Desde Maquiavelo, la idea es que la política... Hablemos claramente, ley de aborto, ley de eutanasia, No, pero tipo hay cosas más esto, porque quiero decir, por no Más entrar sutiles. en estos temas, sino el realizar procesiones, el ocupar la vía pública, Eso es. los sistemas económicos, la asignación tributaria, la inmatriculaciones. exención de impuestos, la inmatriculación. Eso es lo que denota si un gobierno está respetando o no está respetando la tal. No está respetando. Les digo, un abanico. A nivel del derecho de reunión y manifestación en las procesiones, incluso el Ayuntamiento de Valencia, en Perú querían hacer una procesión para celebrar su patrón.
Y me dicen que como van a ocupar la vía pública, pero usted no sabe que está la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio del derecho de reunión, que simplemente tiene que comunicarlo, no tengo ni que pedirle permiso. Si usted no lo controla, el ayuntamiento anterior, el de Compromís, tiene que asesorarse. Hombre, las manifestaciones con solo ser comunicadas se pueden celebrar. Exactamente. Tiene las procesiones también, ¿no? Por no que, como era ocupación de la vía pública, Ya. pero usted, yo soy secretario de ayuntamiento, usted no sabe lo que es la vía pública. La vía pública es dejar bloques o dejar arena, no es esto. A nivel de la asignación tributaria, yo les digo, el 0,7% que siempre están igual. Si todos los católicos de España, nadie marcara la casilla, ¿cuánto dinero recibiría la Iglesia Católica? 0. ¿Dónde está el problema de la asignación tributaria? En la exención de impuestos. Si tienen todas las entidades no lucrativas, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, tienen la exención de impuestos. ¿Por qué no lo tenga que tener la Iglesia Católica? Es que la Iglesia Católica y sus entidades no son entidades de interés general. Quiero decir yo, es que estos son los problemas. Y la inmatriculación ya es la locura total y absoluta. La inmatriculación, precisamente el Real Decreto de 98 de Aznar, lo que venía es a poner solución ¿a qué? A que había una prohibición de inscribir los templos católicos en el reglamento hipotecario del 47, en el artículo 5.4. Una prohibición. Pero en cambio sí se podían inscribir las mezquitas y las sinagogas. Y entonces el Real Decreto lo que dijo es que se podría hacer también. Pero claro, es que la gente no sabe, no estudia. Es que si uno no estudia, pues claro, es que es un ignorante. ¿Y cómo tú dialogas con un ignorante? Sí, pero yo creo que también que aparte de lo que tiene razón el profesor de estudiar, creo que, vuelvo a insistir, yo estoy aquí con el colega del relato. ¿Qué transmitimos? ¿Qué transmiten los medios de comunicación? ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que no interesa? Es decir, pongo dos ejemplos claros sobre cuando estalla la guerra de Ucrania, ¿no? Valencia recibió familias completas, Sí, sí. ¿no? y sobre todo mujeres y niños, ¿no? ¿Quién sale al encuentro de esta situación social? El papel aguantó mucho durante esa posición institucional, ¿no? Pero fue la Iglesia la que salió adelante. Abrir las casas, abrir los conventos que estaban cerrados. Y estoy hablando en Torrent, en Cerra. Lo digo por experiencia propia. Nosotros teníamos 86 familias, ¿no? en mi comunidad, en mi parroquia, ¿no? Es decir, claro, luchamos para la subvención. Es que luchamos para la subvención. Estoy diciendo esto. Hombre, ¿no? si la Iglesia O sea, se retirara de la obra social, de la obra educativa y en menor medida de la obra sanitaria, el planteamiento, el Estado no podría asumir todo eso. Exacto. Hay otro tema muy sensible en este momento que es el tema de la migración, ¿no? ¿Quién están en la línea, quién están en la frontera sobre la acogida de inmigrantes? ¿No? Y acoger un inmigrante no solamente es una cuestión de documentación, sino que mientras le das la documentación, el inmigrante está aquí. Claro. Y está en una situación vulnerable, y pasa hambre, y no tiene un techo, y no tiene dónde comer, no tiene cómo vestirse. ¿Quién ofrece esta posibilidad? ¿Quién la da? Esto se conoce, esto la ciudadanía no lo conocemos en un círculo pequeño porque no interesa quién está cubriendo esta necesidad importante social. Y quiero volver solamente un poco en esta visión de que tenemos el riesgo de que la religión se instrumentalice para un beneficio u otro. Y yo creo que quiero volver a la declaración del 2019 del Papa Francisco con el Gran Imán. Es decir, la propuesta que hacen ellos en esta declaración es justamente una invitación. Estamos hablando de las dos grandes religiones monoteístas, es decir, del Islam y de la Iglesia Católica como cristiana, ¿no? O sea, el planteamiento es invitar a las otras religiones a que se sumen y que podamos dar la voz, podamos ser voz en una sociedad plural en la cual la propuesta es una propuesta de dignidad humana, de fraternidad humana, ¿no? Y esto no es solo un discurso teórico. Me remito a los dos ejemplos que he dado anteriormente, ¿no? Es decir, hay una realidad de que la religión cumple un papel importante y tiene un rol importante en la sociedad actual, ¿no? Y sobre todo si nos vamos, no me voy fuera, sino que en España propiamente tal, ¿no? En este diálogo entre instituciones civiles y religiosas, en materia legislativa, por ejemplo, eliminar las ofensas a la religión, ¿esto cabe considerarlo un ataque a la libertad de religión? Por otro lado, rezar junto a una clínica abortiva es un ataque a las leyes por parte de la religión, a las leyes civiles por parte de la religión. Quiero decir, en ese doble flujo de interacción, siguiendo con la ignorancia de ¿cómo estamos ahí? Siguiendo con la ignorancia de los poderes públicos,
no saben que en el Código Penal se regula... ¿Nos estamos atacando? No, yo le digo. Las instituciones yo civiles. le digo. No saben que el 525 del Código Penal, que es el delito de escarnio, se regula dentro de un título que se llama Delitos contra la Constitución. Estamos protegiendo la Constitución, no la religión, la Constitución. Dentro de un capítulo que es los delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Estamos protegiendo un derecho fundamental, porque mis sentimientos religiosos forman parte del derecho fundamental de libertad religiosa. Es que no se enteran. Pero precisamente, Remigio, precisamente esto es una prueba más de la importancia del relato. Que sí, que el relato está claro. Las cosas son, pero el problema es cómo se El presenta en relato los está medios de claro, comunicación. pero no matemos, Pero no matemos al mensajero, porque es que no se podemos matar al mensajero, a los medios de comunicación. Porque si los medios de comunicación, si don Vicente Climent o quien sea, el periodista, lo hace mal, lo que tú has dicho antes, los católicos tendremos que decir, mire usted, pues mal. Está equivocado. Se ha equivocado. El problema no es de los medios de comunicación, el problema es de nosotros que aceptamos ese relato. Pues entonces estamos ahí, estamos en esa idea que antes hemos comentado, que no es tanto la jerarquía como los creyentes de base, que con su conocimiento y su preparación profesional tienen que hacer un mundo más justo y más libre. Oiga, entre todo la mataron y ella sola se murió, porque aquí colaboramos todos. Y luego, por rematar, el 525.2 dice que tampoco lo saben, que en las mismas penas incurrirán los que ofendan públicamente a los que no profesen ninguna creencia. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahora yo puedo empezar a meterme con los ateos, los agnósticos, los escépticos, los relativistas. A partir de ahora ya se puede ofender ya incluso a grupos minoritarios o a grupos... Es que no saben lo que hacen. Es que no saben lo que hacen. Yo creo que hay una línea roja que hay que tener mucho cuidado en no pasar. Y creo que planteando esto de quitar el delito al ataque contra un insulto religioso o una procesión o a una imagen, creo que esto afecta la sensibilidad de las personas. Y yo creo que estamos defendiendo, este discurso que hacemos, ¿no?, de la inclusión y de el rechazo contra discurso de odio, contra el odio. Pues no sé dónde está la diferencia, ¿no? Es decir, si yo insulto o pongo una imagen o hago una caricatura de una imagen sagrada, ya sea de cualquier religión, ¿estoy actuando plenamente en mi libertad de expresión o estoy atacando una sensibilidad de una persona humana que está expresando su fe? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, y esto es peligroso, es una línea roja que me da la impresión que se está pasando. Pero el Tribunal Europeo lo ha dicho claramente en muchas sentencias. Ha dicho claramente que la línea es el insulto o la crítica, la ironía, pero es que claro, la ironía es una arma de los inteligentes. Los burros no hacen ironía, los burros insultan. Claro, el problema de esta gente es que insulta. Díganme, porque va avanzando el tiempo que no se pueden ustedes imaginar, creo que nos quedan unos 7 minutos de programa. No, es tan interesante todo lo que cuentan ustedes que yo me estaría aquí 3 horas más, pero lamentablemente no va a poder ser. Así que les planteo también abiertamente otra cuestión. ¿Existe en España anticristianismo, antijudaísmo, islamofobia? ¿Alguno de estos fenómenos creen ustedes que está llegando a niveles que nos deban preocupar o se mantienen en unas cuotas relativamente asumibles? Yo creo que porque algo sí que hay, ¿no? Yo creo que sí existe, ¿no? Yo creo que cuando uno relativiza lo absoluto, acaba absolutizando lo relativo. Exacto. Y por tanto uno se hace incapaz de respetar el otro, se hace incapaz de aceptar como algo positivo la pluralidad de la que antes hablabas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que está pasando, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más enfrentada, más confrontada, y parece que el que no dice, habla, dice, actúa o siente como tú, ya es un enemigo. Es decir, esa visión existencialista de Sartre, que el enemigo es el otro, ¿no? Exacto. Pero esto es completamente antagónico a lo que es el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es amar. Y como un presupuesto fundamental del amor es la libertad. No se puede amar sin... Entonces, para mí, esto es el cristianismo. Y hay un amor, que es el amor encarnado, que es Jesucristo, según los creyentes, y que está vivo, bueno, y por tanto mire, que esto, y no solamente del esto me permite a mí... El otro día en la radio, en una radio nacional, en una radio importante nacional, que no es especialmente de izquierdas, yo oí al locutor principal, al director del programa,
hacer una cierta mofa del Papa Francisco, porque el Papa Francisco había dicho no sé qué sobre que había que procrear más. Y entonces el director del programa dijo, ¿y el Papa Francisco qué ejemplo va a dar de procreación? ¿Qué sabe él de esto? ¿No? Hizo un poco de broma con el asunto. Yo no sé si esto es cristianofobia, no lo sé. Esto es ironía, ¿no? Es ironía. No lo sé. Pero es que no, si fuera ironía, pues es una ofensa, ¿no? No lo sé, pero sonaba raro. Claro, no, efectivamente. O sea, Sonaba hay que situar las cosas en cada contexto y en cada realidad, ¿no? Es verdad, yo creo que estamos acostumbrados a estos dos términos, islamofobia y antisemita, etcétera. Sí, ¿no? ahora Pero, con la guerra de Gaza y todo esto, pues... claro, es que queramos o no, metemos a la religión nuevamente ahí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la religión ahí? ¿No? O sea, el planteamiento, claro, lo dice el Corán, lo dice la ley de Moisés o lo dice el cristianismo. O sea, ahí hay una visión absolutamente abierta a la dignidad de toda la persona en todas las religiones, no solamente el cristianismo, ¿no? Y yo creo que sí que está apareciendo esta cristianofobia. Yo creo que, y no me refiero solamente a contra la Iglesia Católica, cristianofobia, ¿no? Que incluye todas las diferentes confesiones cristianas, ¿no? Porque es una amenaza, la pregunta ¿es una amenaza a un sistema, a unas leyes, a unas normas? ¿O podemos expresar nuestro planteamiento desde los principios o dar nuestra opinión? Los cristianos bien organizados son una fuerza estimable. Yo creo... Y los árabes, y los musulmanes, perdón. Mire, le cuento un ejemplo concreto. El 16 de septiembre se ha creado la mesa de diálogo interconfesional en España. Es un logro importantísimo dentro de las confesiones cristianas, sentarnos juntos para tener elementos, y no es ningún tipo de... No hay que tenerle miedo a esta mesa, lo digo por conocimiento, no hay que tenerle miedo, es simplemente reunirnos todos los cristianos y ante situaciones que afectan a la persona o a la sociedad, ser una voz, ¿no? Es decir, plantear nuestras preguntas. ¿Eso lo ha puesto en las orejas tiesas a alguien? Creo que sí. Pero, de todas formas, ahí hay un planteamiento que es importante y necesario si hablamos de una inclusión, de una integridad. Bueno, dejemos también ese espacio, ¿no? En que todos los cristianos, que somos bastante en España, hay en estos momentos, según el dato que maneja esta fundación del Pluralismo y Convivencia, 8.000 y pico de cultos, de espacios de cultos que no son católicos. En total 30.000. No solamente me refiero al culto, ¿no? Sino que al planteamiento de la confesionalidad cristiana, ¿no? Yo creo que es un logro que existe esta mesa confesional, porque nos unimos para dar respuesta a cuestiones concretas, ¿no? Incluso yo creo que me da la impresión, no quiero ser tajante, ojalá me equivoque, que está apareciendo esta cristiana. Yo creo que, yo siento diverger, yo creo que los chavales son más auténticos. Yo en la universidad noto que en nuestra sociedad, que la edad de 40, 50 años, vale, porque ellos les gusta lo auténtico, y si alguien les habla con conocimiento de causa y con una identidad y con un respeto, como decía Niceto, etcétera, etcétera, yo creo que ellos lo aprecian y lo valoran. Pero a través del móvil será, porque... No. Es una ironía. No, pero en mi facultad yo no dejo tener el móvil, pero es que ya llega un punto en que no lo tienen. Ya. Es que los chavales están hartos del móvil. Les lo digo de verdad, los chavales están hartos del móvil. Bueno, ese es otro tema, que nos queda minuto y medio. Claro, nos queda minuto y medio. Pues o sea que hay esperanza todavía. Hombre, por supuesto que sí. Y esto vale para todas las religiones. Hemos hablado mucho de cristianismo, lógicamente, pero también para el islam, vale para el judaísmo. Todo. Vale para todo, pero yo sí que voy a decir una cosa, por lo que decía don Andrés. A ver, está bien sentarnos todos, pero la igualdad no es la uniformidad. No, evidentemente. Es decir, exacto, claro. No vamos a tratar igual a quien representa 27 millones de personas, a los que representan 30.000 o a los que representan 2 millones. Quiero decir, debe haber un tratamiento igualitario en lo cualitativo, pero proporcionalmente distinto en lo cuantitativo. Porque si no, ya mezclamos la cosa. Vale, pues como nos quedará minutito y poco, yo les propongo que establezcamos conclusiones, que hagan ustedes un balance rápido de cuál es el estado de la libertad
religiosa, especialmente en España. En el mundo ya sabemos que está bastante peor en muchos países de lo que está aquí en España. Pero, don Aniceto, ¿qué conclusión podríamos extraer o Yo qué creo que mensaje podríamos lanzar? Todavía predomina ese relato de que hay un antagonismo entre religión y libertad, y creo que lo importante sería que de esos 30.000 creyentes o cristianos que hay en España, me gustaría saber... 30.000, Como ¿no? 30.000 lugares de culto. Lugares de culto. Lugares de Pues culto. de ese porcentaje que pueda haber de población en España que son cristianos o católicos, pues que cuántos hay que realmente viven la libertad. Rapidito, que ya nos han puesto en la sintonía. Yo creo que debemos trabajar por una sociedad que se plantee el valor de la religión como aportación. Una frase. La esperanza. Yo soy Nos quedamos con la esperanzado. esperanza. Exacto. Don Remigio, don Andrés, don Aniceto, muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, gracias por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.